van a ver cómo va a ser su estudio, ¿no? ¿Qué tipo de estudio? Si va a ser observacional o experimental, ¿no? Si va a ser un ensayo clínico o un análisis de datos o información que ya existe. Lo que viene luego era el tamaño de muestra. Una vez que ya voy a saber qué sujetos deben intervenir o qué información debo tomar, ahora es el cálculo de cuánta información voy a tomar o cuántos sujetos van a participar, ¿no? Es un poco complicado eso, estar viendo el tamaño, lo más quizás referenciales, las formas que les he dado, en forma general, o en todo caso casi se toma el 10% de la población, ¿no? De la población accesible, ¿eh? Sí. No de la población mundial o la población del universo en sí. O sea, la población que yo pueda tener acceso. Y ahora vamos a ver cómo elijo. Si mi cálculo me dice necesito 23 personas, o 23 sujetos, o 23 historias clínicas, ¿cómo elijo ese número? ¿Cómo consigo ese número? ¿Ya? Ese es el tema de hoy. Son los métodos o técnicas de muestreo, se llama. Métodos o técnicas de muestreo. Es la clase de hoy día que vamos a trabajar. Estamos 5 de junio. Investigación médica. Esto es en el grupo A. Grupo A. El tema entonces que estamos tratando es métodos de muestreo. A ver, vamos a hacer el método de muestreo. Vamos a compartir pantallas ahora. Compartir pantalla. Investigación médica. ...3 de junio... Ejemplos, métodos de muestreo. Es un paper ya sobre técnica de muestreo sobre una población a estudio. ¿Es esto? No sé si ustedes saben de... Hay dos papers, sí, este es. ¿Ya? Vamos a elegir y vamos a ver los ejemplos, ¿no? Cómo se escoge a los participantes o se escoge a las historias clínicas o se escoge a la información que necesitamos para su análisis o para experimentar o para obtener data, ¿no? Entonces, para ello, necesitamos conocer previamente los dos principios fundamentales. ¿Ya? Para una muestra, cada historia o cada sujeto participante, cada ratoncito, por ejemplo, que va a intervenir en el estudio de un grupo, de una población, el primer principio es cada uno de ellos debe tener la misma probabilidad de ser elegido, ¿no? Es igual que una lotería, por ejemplo, o una rifa, o un bingo, ¿no? Se colocan todos los bolos y se mueve y, bueno, todos tienen la probabilidad de ser elegidos. Eso depende de la suerte, ¿no? Sacar cuál sale primero, cuál sale segundo. Bueno, eso es. Esa es la probabilidad, ¿ya? Y el segundo principio es que la muestra que uno tiene, que va para el estudio, debe ser representativa. O sea, los que son elegidos deben representar a la población para que los datos o las inferencias que yo obtenga
de esa muestra sean extrapolables, sean válidas para la población y sean también válidas para el universo. ¿Ya? Es importante. ¿Qué significa que sea representativa? Hemos dicho que en la muestra, así como hay una variable presente en la población, esa variable tiende a estar en miniatura, en la muestra. Debe estar presente y debe tener las mismas características. ¿Y cuál es la característica fundamental de una variable en la población? La variable es, por naturaleza, ¿no? Es que tiene una distribución uniforme. Se llama distribución normal. Normal. Por ejemplo, si hablamos de peso, la mayoría de personas tendrá un peso entre 60 o 80 kilos quizás. Ya, esa es la mayoría. ¿Y por qué dice que es normal? Porque va a haber un grupo pequeño, no es la mayoría, que tendrá por encima de 100 kilos, 200 kilos. Y habrá otra pequeña fracción que tiene menos de la mayoría, que será entre 40 kilos, 50 kilos, ¿no? Son las colas, son los extremos, pero ¿qué le decía? No son la mayoría, esos son los extremos, pero existe, está presente, ¿no? Eso permite decir que la distribución es normal. Si nosotros representamos en un gráfico esa variable, vamos a encontrar la famosa campana de Gauss. Campana de Gauss, ¿no? Donde los extremos, adelante o atrás, están siempre con pequeños, con las colitas, y la mayoría está en la campana, en la parte del centro, ¿no? Que corresponde casi al 60-67% de la población que presenta esa variable. Ya. Si no hay, vamos a ver, si no hay una distribución variable, es decir, vamos a poner la edad, el peso, como estamos hablando de peso promedio. El peso, por ejemplo, la mayoría está entre 60 y 80 kilos, ¿no es cierto? Y hay un grupito que está entre 200 kilos, por ejemplo, ya está. Entre 100, 150 y 200, que es la colita. Pero no hay ninguno que tiene menos de 60 kilos. Quiere decir que tiene un sesgo a la derecha. Falta esa cola, ese extremo, ¿se da cuenta? Es que no hay, no podemos trabajar porque es una población que no tiene el otro extremo. ¿Se dan cuenta? Eso es importante, ¿ya? En cambio, cuando es uniforme, perdón, normal, si es normal, debe tener sus extremos, ¿no? Se llama campana de Gauss, una campana, forma de una campana. Si ustedes dibujan una campana en su cuaderno, van a ver los costados, tienen siempre sus curvitas, ¿no? Sus colitas. Bien. Ahora digo lo siguiente. Si es que mi muestra no es normal, hay fórmulas para convertirlas en normales. O sea, los datos se pueden modificar con una fórmula. Y se llama formas para normalizar, ¿no? Los datos. Normalización. Bien. Eso lo hacen los estadísticos, ¿ya? Veamos. Para muestrar, debemos tener el siguiente dato. Acá pueden ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, Héctor, sí se observa la pantalla. Perfecto. Acá tenemos un cuadrado celeste que significa la población blanco. Es la población. Luego, tengo otra población accesible. Y otra, la muestra. Muestra. La población accesible. ¿Qué es la población accesible? Es la población donde yo pueda tener acceso. Por ejemplo, pacientes con cáncer de mama del Hospital Honorio Delgado. Ya, entonces, si yo trabajo en el Honorio Delgado,
tengo acceso a estos pacientes, o vienen estos pacientes a la consulta, entonces es mi población accesible. También hay pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, en el Goyeneche, pero yo no tengo acceso a eso. Entonces no es mi población accesible, a no ser que tenga un contacto, pueda trabajar en colaboración y podría acceder, ¿no? Entonces, es accesible lo que tiene uno a la mano. Y la población blanco sería, vamos a hacer, los pacientes con cáncer de mama, del Perú y del mundo. Sí, porque usted ha constatado que no tengo internet, ¿verdad? Si todas las semanas no vives en ese es el problema. Entonces, ¿qué es la muestra? Es una fracción de la población accesible. Ya pagué, señor, no hay problema. Está ocupado. Es parte de la población accesible. Es decir, unos cuantos pacientes, por ejemplo, que pertenecen al general. Será mi muestra. Ah, ya, pero sí, muy bien, porque yo he visto que ustedes estoy al día. Por lo tanto, acá tenemos una muestra. Los resultados que yo obtenga en esta muestra van a ser válidos para la población. Las conclusiones serán las mismas que va a tener yo cuando estudie la población de general, complejidad general, por ejemplo, y lo que obtenga acá será válido también a los pacientes con cáncer en general. Esto se llama muestra representativa, porque permite la generalización de resultados. Esa es la avenida. ¿Listo? Bien. ¿Cómo escojo los pacientes que van a intervenir o cómo escojo las fichas para poder estudiar, obtener los datos? Sí, está mal cambiado. Dígame, por favor. De acuerdo a la forma de escoger, tenemos dos tipos. Dos tipos. ¿Ya? Uno que se llama probabilístico, miren ustedes acá, método probabilístico. Y el otro se llama no probabilístico. Hay dos tipos entonces, el probabilístico y el no probabilístico. ¿Listo? El probabilístico permite conocer la probabilidad que cada individuo de estudio tiene de ser incluido a través de una selección al azar. Es decir, uso al azar, ¿ya? La forma de escoger a mis pacientes. Es como una lotería. ¿Listo? Si tengo, por ejemplo, mi población 100, ya, agarro una numeración del 1 a 100 papelitos y le meto a una bolsa y saco, me toca 23 de muestra. Saco 23 papelitos. Y esos son los que van a participar. En cambio, el otro muestreo que se llama no probabilístico es muy diferente ya. En el no probabilístico, la selección de los sujetos de estudio dependerán de los criterios de cada investigador, ¿no? Entonces, el investigador va a decir por qué voy a elegir tales pacientes. Ese criterio ya, para eso necesita bastante experiencia, ¿no? Por un recorrido como investigador y tendrá un criterio para poder elegir. Bien, empezamos entonces. 1. Técnica de muestreo probabilístico. Ya. Las técnicas de muestreo probabilístico pueden ser de aleatorio simple. Ese es el más sencillo. Aleatorio simple es como una rifa, ¿no? Una lotería, así. Meto al azar los papelitos de la población y saco el número de la muestra que necesito. Y ellos son los elegidos. Ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, acá está el ejemplo. ¿Qué número de megas tengo en mi línea? Si podría aumentarla. La internet
¿Cuál es la muestra necesaria para establecer la prevalencia de cambios inflamatorios? Yo quiero estudiar la prevalencia, ¿no?, de cambios en biopsias de pacientes con colangitis hepática. Con colangitis hepática aguda, ¿no? Ya. Es entonces mi... Entonces, en un muestreo aleatorio simple se aplica de la siguiente forma. Entre todos los sujetos con colangitis aguda, se les sale el grupo de muestra, como está en la figura 4. No mejoras eso. Nada, ¿qué van a hacer? No es cableado antiguo, no hay nada. Van a mandar al técnico. ¿Qué? Miren, acá sean 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta población se han elegido 8. Los 8 son elegidos al azar. Por el método es el método aleatorio estratificado. El método aleatorio estratificado. ¿Qué es estratificar estratos? Formo estratos y de cada estrato saco un grupo. ¿Ya? De cada estrato saco un grupo. ¿Listo? Acá son los estratos, ¿no? 1, 2, por ejemplo, acá tenemos 4 estratos. Y de cada uno saco uno. Y de acuerdo, quiere decir que si mi población, yo necesito una muestra de, vamos a ver, de 30, ¿ya? De 30. Y tengo 3 estratos. No quiere decir que voy a sacar 10 de cada uno. Está muy mal. No confunda. Si tengo 3 estratos y necesito 30 individuos, sacaré 30. Pero esos 30 serán distribuidos en base a la proporción. ¿Ya? Si el estrato es más grande, habrá quizás 15 o 20 que tomar. Si el estrato es pequeño, tomaré 2 o 3. O sea, en forma proporcional, en base al tamaño, para completar los 30. No quiere decir que los 3 estratos deben dar el mismo número de participantes, no. ¿Ya? Es en proporción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero de Lima, como es bastante, tendrán que venir por lo menos unos 20, no sé. Porque Lima casi es la mitad de todo de la población, ¿no? 20. De Arequipa, quizás 5, de Tacna 2 y Moquegua 1. ¿Ya? Y tengo los 30. ¿Se dan cuenta? Algo así, ¿no? Es proporcional al tamaño del estrato. Es importante. Listo. Vamos de frente al ejemplo. El ejemplo dice: ¿cuál es la muestra necesaria para establecer la prevalencia de cambio inflamatorio en biopsias hepáticas de pacientes con colangitis aguda? Entonces, un muestreo aleatorio estratificado aplicaría de la siguiente forma. Entre todos los sujetos con colangitis se agrupan en forma aleatoria. Primero, agrupamos de acuerdo al interés del estudio. Por ejemplo, si yo quiero que los pacientes con colangitis sean agrupados de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, o sea, pacientes con colangitis leve, otros con colangitis moderado y otros con colangitis grave. Tengo 3 grupos, ¿ya? Entonces, esos pacientes los clasifico en 3 grupos y de acuerdo a su proporción voy a elegir un número para obtener el número de muestras que yo necesito, ¿ya? Por ejemplo, si moderado es el más frecuente, hay mayor número, le corresponderá mayor número de muestras, ¿no? Si, por ejemplo, mi muestra es 30, hemos dicho, capaz, por proporción le corresponde a moderado 20, a grave
quizás 2 y el leve unos 7 o 8. Y así tengo los 30. ¿Ya? Entonces, usando siempre la proporción correspondiente, ¿no? O si quiero, a mis pacientes puedo clasificarlos primeramente para estudiar en base a la intensidad de la fiebre. O sea, pacientes con colangitis, con febril o sin fiebre o hipotérmico. 3 grupos, ¿se cuenta? O en todo caso, puedo yo hacer estudio en pacientes con colangitis, pero que tengan leucocitosis o sin leucocitosis, 2 grupos. Si los 2 grupos, estos pacientes casi están mitad, entonces mitad de uno y mitad del otro. Si con leucocitosis es la mayoría, que se hace el 80%, entonces saco el 80% de 30, eso le corresponde a la leucocitosis, y el 20% del otro le correspondería a los pacientes sin leucocitosis, ¿no? Se dan cuenta, es un ejemplo cómo ya la proporción, ¿no? 30 pacientes sería el 100%. Ya ver, entonces, ¿qué proporción hay entre estos dos? Leucocitosis, si veo que este es 80 y otro 20%, 80% de 30 le corresponde a esto. Y el 20% de 30 le corresponde a esto. Y así tengo el 30. ¿Sí? Cuestión de criterio nomás, ¿no? Saber elegir, conocer la proporción y determinar su... Y eso es pregunta del examen, ¿no? Yo te doy un ejemplo y les digo, determine el número de pacientes por estrato. Si yo necesito 30, por ejemplo, ¿no? Considerando que los pacientes con largitis aguda, ¿no? En la población es de 50-50, con leucocitos y sin leucocitos. Ya está. Bien, eso nos ayuda. Pues es importante conocer bien su esquema de trabajo, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Conocer bien sus antecedentes, cómo se encuentra estos en la población. Es importante. Figura 5. Está bien claro, ¿vean? Mientras el estrato sea más grande, mayor será el número de muestras. El estrato es pequeñito, menores participantes. Igual representan a todos, ¿no? A la población. Según tercer método de muestreo, ya no estratificado, sino sistemático. Muestreo aleatorio sistemático. Aquí, ejemplo. Ante la pregunta, ¿cuál es la muestra necesaria para establecer la prevalencia de cambios inflamatorios con biopsias hepáticas de pacientes con colangitis aguda? Un muestreo aleatorio sistemático aplicará de la siguiente forma. Por ejemplo, todos los sujetos con colangitis, seleccionamos a aquellos que ingresan los días impares del mes, ¿no? El día 1, el 3, el 5, el 7, todos los que van a participar, ¿no? O en todo aquellos, ejemplo, aquellos cuyo primer dígito de su historia sea par. Ellos van a participar. O todas las historias clínicas, por ejemplo, que terminen en 2. Eso van a, ¿no? Puedes elegir hasta completar mi número de muestra. ¿Se dan cuenta? Ese es sistemático. ¿Ya? Pues tengo que conocer la población, ¿no? Y el otro grupo de muestreo es por conglomerados. Por conglomerados consiste en elegir de forma aleatoria ciertos barrios o conglomerados dentro de una región, ciudad, comuna, etc. Ejemplo. Ponte el ejemplo. Vamos abajo, ¿verdad? Este es sistemático, ¿no? Como cada impar es elegido. Impar, impar, impar es elegido. No, perdón. En este caso es el par, ¿no? El 2, el 4, el 6 son elegidos. Luego, por conglomerados. Por ejemplo,
ante la pregunta, la prevalencia, ¿no? Un muestreo aleatorio por conglomerado aplicaría de la siguiente forma, por ejemplo. Es un paper de Chile. Todos los sujetos con colangitis de la región, vamos a poner acá de Arequipa, bueno, seleccionamos en forma aleatoria aquellos provenientes del hospital, por ejemplo, Goyeneche, General de Salud, ¿cierto? Juntamos todo, ese conglomerado que representará a todos los hospitales de la región de Arequipa, ¿sí? Por conglomerado. Entonces, hacemos aquí, de cada hospital o de cada consultorio, tomamos y juntamos todo para hacer un estudio de la región. Hay que pensar siempre si es que yo tengo acceso a esto para poder aplicar este tipo de metodología. Ese es por conglomerado. Bien, esas son las técnicas probabilísticas, ¿ya? Si es que no tengo una tablita de lotería o perdón, no tengo una bolita, chapita, o sea, para numerarlos, puedo hacer una tabla de números aleatorios. La tabla de números aleatorios es muy fácil encontrar. Ustedes ponen tabla de números aleatorios en internet, miren, pongo tabla de números aleatorios, ya está. Y vean ustedes, estas son las tablas. ¿Vean? Acá hay otro más simple, vean. Tengo que saber, esta tabla de números aleatorios de 2 dígitos. Claro, si mi población es de 80, 90 pacientes, entonces esta tabla me sirve. Porque si tengo más de 100 pacientes, no me va a servir esta tabla, porque el número 100 nunca va a salir. Bien, por ejemplo, necesito 5 pacientes de 80. Acá está la tabla de números. El número 20 es el elegido, el número 17, el 42, el 1 y el 72. Esa es tabla de números al azar. Los 5 entran al estudio. ¿Se dan cuenta? Si tengo pacientes, en mi población es 200, 300, entonces elijo una tabla de 3 dígitos. Estoy muy ocupado, claro, no contesto. 3 dígitos. Pero acá si tengo una de, por ejemplo, de 5 dígitos, entonces yo puedo usar los 3 últimos nada más. Por ejemplo, mi población es de 200. El primer paciente será, esto no me sirve, este tampoco, acá, el 130. El siguiente es 187. Esto no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. No me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. 119 sí me sirve. El 85 también me sirve. El 11. Y así voy eligiendo hasta encontrar, ¿no? Mi número de muestra. ¿Listo? Bien. Continuamos ahora. El siguiente grupo de muestreo. El siguiente grupo de muestreo es llamado muestreo no probabilístico, en donde ya no tiene que ver el azar, ya no tiene que ver nada de la lotería. Lo que tiene que ver es la experiencia del investigador, el criterio del investigador, ¿no? Claro, no puedes decir, bueno, que este paciente, bueno, es bien acomedido, puede, no. A veces tienen que ser criterios también reales, ¿no? Criterios científicos. Por ejemplo, tenemos criterios intencional, por conveniencia o accidental. El intencional permite seleccionar casos característicos de la población. Ya, capaz de pronto se da un caso de, por ejemplo, cáncer de colon. Lo que frecuente es de 40, 50 años, pero vemos en un niño de 10 años, como pasó en el hospital hace unos años. Entonces, elijo inmediatamente el estudio, ¿no? Porque para ver qué mutación existe, ¿no? Entonces, uno tiene que tener un criterio. Porque es raro encontrar eso, entonces hay que incluirlo, ¿no?
Ya está. Entonces, ejemplo, dice. Entre todos los sujetos con colangitis aguda, seleccionamos aquellos que más convenga al equipo de investigación para conducir la investigación. Quizás, no sé, vamos a ver, los que pueden ser los que viven muy cerca, quizás cerca tal, los tienen una historia muy completa o puedan ser fácil ubicables. Entonces, si puede elegir eso, ¿no? Otro, por conveniencia. Voy a elegir solo aquellos que se encuentran hospitalizados. Claro, me conviene porque los tengo a la mano y voy a hacer el estudio ahí. Están hospitalizados. ¿Sí? Puedo hacer todo el seguimiento, puedo hacer todos los tratamientos, ver qué está pasando, su respuesta, un seguimiento muy, muy cercano, ¿no? Entonces, un monitoreo muy cercano. Entonces, ahí es la conveniencia. ¿Ya? No es porque es mi primo, mi familiar, bueno, no, eso no es un criterio válido, ¿no? No es ético eso. Y el último método no probabilístico es accidental o consecutivo. Se fundamenta en reclutar casos hasta que se complete el número de sujetos necesarios para completar el tamaño de muestra deseado. Ejemplo. Entre todos los sujetos con colangitis, seleccionamos los 50 primeros que lleguen al servicio del hospital. Ese es un método accidental o consecutivo, ¿ya? Los 50 primeros, porque bueno, ya tengo que hacer mis cosas, ya, que llegan ahí. Es un criterio que uno puede tomar. Igual tenemos ejemplos. Ejemplo 2. ¿Listo? Por favor. Esta vez sí, en la segunda tarea de la fase que va al otro punto, segunda tarea, anoten bien, yo estoy anotando, es desarrollar los dos ejemplos, ¿ya? Ya no es uno solo. Desarrollamos los dos ejemplos sobre los métodos que van a utilizarse para escoger los participantes en un estudio. Y luego finalmente tenemos las ventajas. Dígame. Doctor, son los dos ejemplos de este paper, ¿verdad? De este paper para segunda tarea, que voy a abrir, Okay. mañana abriré, ¿ya? Ya, doctor. Esto es válido hasta antes del segundo examen, ¿ya? Yo voy a abrir ya mañana la tarea. Ya, doctor. Si no, ya me hacen de acuerdo a la semana que habla. Y esta tablita es las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de muestreo. Sus características, su ventaja y desventaja. Ya hemos visto los ejemplos, y ustedes pueden ver acá sus conceptos. ¿Listo? Y es todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, ¿no? Es un paper que me ha costado buscar, conseguirlo. Ya es que hay bastante información sobre eso, un montón de información ahí. Hay diapositivas como 50, 150 diapositivas que hablan de este tipo de métodos. Pero acá está bien claro, incluso está con su ejemplo, bien puntual, que va a servir mucho. Por eso es que para elegir su método de ustedes, tienen que saber bien qué es lo que quieren hacer, cuál es su población, ¿no? Y ver, ha visto con la misma pregunta, hay diferentes tipos de muestreo, ¿no? Es que es necesario saber bien su estudio, pero la pregunta es la misma, se dan cuenta, ¿no? Y vayan avanzando, por favor, en su esquema de diseño, porque en la segunda fase se presenta eso. El esquema de su proyecto real, más estos dos trabajos, es el trabajo para la segunda fase. Bien, jóvenes, cuídense, que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Nos estamos viendo. Hasta luego. Si no hay más preguntas, cuídense. Doctor, disculpe una pregunta. Dígame.
Con Alejandra. respecto a la elaboración de nuestro proyecto, el cuadro, eso lo tenemos que presentar antes de que acabe la fase, ¿verdad? Durante la segunda fase, ese es para el tercer examen. Ya, doctor. Perdón, ese es para el segundo examen. Es para el segundo examen. O sea, quizás en el examen no voy a pedir eso. Quizás en todo mi examen, ¿no? Por eso vayan trabajándolo bien. Ya, doctor, pero no tenemos que subir algún archivo al aula virtual. No, ahora no, porque yo, es que recién eso lo voy a pedir en el examen de fase. Quizás les pido, suban el archivo de su proyecto, o si no, suban una parte de su proyecto, ¿no? Pero el examen es referente a eso, ¿ya? Ya, doctor. Entendí. Ya. Gracias. Sí. Cuídense, jóvenes. Hagan bien. Yo quiero que esté bien fundamentado su pregunta, esto que me interesa en su trabajo. Mientras esté bien fundamentado, demuestra que saben sobre su tema y estoy seguro que no van a cambiar. Pero si no han revisado, con seguridad al otro semestre van a cambiarlo y cuando vamos a entrar a tesis van a decir, no, mejor voy a hacer esto. Claro, eso va a demostrar que no. Y ojito, para cuando hagan su tesis van a estar conmigo nuevamente y si cambian ya, para empezar, van a tener puntos menos. Claro, porque han trabajado de más este semestre, lo han pasado sin averiguar bien, ¿no? O al menos espero que no nos toque conmigo y tesis 2, o tesis en el último semestre. Bien, jóvenes, cuídense. ¿Tienen más preguntas? Hasta luego, doctor. Chao, cuídense. Ninguna.